Muy bien, le animo a ir al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Vamos a estar en este capítulo únicamente hoy. Y dice a partir del versículo 11, vamos a leer, y después vamos a ver unos versículos anteriores para darle contexto, y le vemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comienza diciendo de esta manera: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sabe, la Biblia está saturada de advertencias en el camino para que nosotros permanezcamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios ha previsto para nuestras vidas y para que no nos involucremos en cosas que de repente van a afectar nuestra vida, nos van a alejar del amado y siempre tendrán alguna consecuencia para con nosotros. De Génesis en adelante hasta Apocalipsis, uno puede ver un Dios preocupado por sus hijos, a donde así como usted y yo tenemos que decirle a nuestros hijos: haz esto, haz aquello, ten cuidado con lo otro, ¿no? Ese proceso en el cual estamos 20, 30 años con nuestros hijos trabajando para que le vaya de la mejor manera, para que no tengan experiencias duras, traumáticas, para que no pierdan las posibilidades que a veces como papi queremos brindarle. Y usted sabe que en el proceso a veces no siempre las cosas salen bien y los chicos se involucran en situaciones difíciles y a veces pierden las oportunidades que la familia le quiere brindar a ese joven, a esa joven, queriéndole brindar una carrera y ellos no quieren estudiar y tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, Dios tiene una preocupación permanente por nosotros de tratar de advertirnos, alertarnos y tratar de guiarnos de alguna manera para que usted y yo estemos disfrutando de todo lo que Él tiene para con nosotros. Por eso dice aquí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Todo empieza cuando nosotros empezamos a olvidarnos de Dios. Claro, la mayoría, creo que todos los que estamos aquí, un día tuvimos un encuentro con el amado y entramos a caminar y a disfrutar de todo aquello que tenía Él para con nosotros. Y la verdad, nos agradaría ver que toda la gente puedan ser fieles en el caminar con Dios, puedan, ¿no es cierto?, no alejarse de los caminos, no meterse en lío, pero pastoralmente, después de más de 30 años, uno ve que la realidad no es así y por eso entiende la advertencia de Dios para con su pueblo. Cuando uno es nuevo, dice, nada, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Pero después, con los años, uno puede caer en este problema que está advirtiendo Dios de no olvidarte de Él, ¿no? Porque cuando nos olvidamos de Él, claro, ya vamos a dejar de cumplir lo que aquí nos demanda, que es cumplir con sus mandamientos, decretos y estatutos, que era lo que Él le había dado cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y iba hacia la tierra prometida, y era un pueblo que había crecido sin leyes de Dios. Digamos, ellos conocían de un Dios, pero no tenían mucho orden, ¿no? Es por eso que Dios, antes de entrar a la tierra prometida, apenas cruzan el Mar Rojo, Dios le va a dar a ellos los 10 mandamientos y comienza a darle todos los consejos que necesitaban, porque Dios quería formar un pueblo, una nación que reconociera su nombre, el único pueblo en medio de las naciones que Dios iba a ser su Dios. De la misma manera nosotros
en medio de esta generación. Somos el pueblo de Dios, un gran pueblo, un gran reino, en medio de un montón de pueblos y reinos sobre la tierra. Entonces hay cosas que nos tienen que diferenciar con los otros. No podemos ser igual que los otros. Pero el problema es que la presión de este siglo, de este mundo, que quiere decir de la cultura, el entorno, a donde nos toque vivir a cada uno de nosotros, trata de presionarnos y alejarnos de lo que es la voluntad de Dios y lo que es bueno para con Dios. Porque la Escritura, aquí el Señor, le está como preanticipando que luego de disfrutar todas las bendiciones de Dios, de la abundancia de Dios, corren el riesgo de olvidarse de Dios e involucrarse en otras cosas. Y la verdad, eso es tan real como fue en aquel tiempo, porque cuando uno sigue leyendo la Escritura, vemos que ellos después, parte del pueblo permanentemente está cayendo en este tipo de circunstancias. Es tan real allá como es real en este tiempo. Dios le dice: no suceda que comas y te sacíes, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todos nosotros, porque uno puede decir, bueno, era ese pueblo que estuvo en Egipto, que estuvo cautivo mucho tiempo, trabajaban bajo el látigo opresor, contribuían a las edificaciones que hoy nosotros podemos ver en Egipto, pero en estado de esclavitud. Y lo hacían solo por la comida y un techo donde dormir. Entonces, la verdad que pasaron miles de años de aquel tiempo ahora, y la verdad que cuando uno llega a los caminos del Señor y después somos iluminados por la palabra, nos damos cuenta que estábamos exactamente igual que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Usted y yo trabajábamos solo para cubrir nuestras necesidades, porque usted más gana, más gasta, ¿no? Usted ya descubrió eso. La persona puede vivir con 500 soles, con 1000 soles, con 5000 soles, con 10.000 soles, y siempre lo gasta todo y sigue trabajando para suplir sus necesidades, porque las necesidades son de acuerdo al extracto social que estemos. Y si uno hace una lectura muy cruda, uno, aunque sea el gerente de la empresa más grande sobre la tierra, no es más que un esclavo de una empresa para cumplir los propósitos de ellos, y durarás en ese puesto hasta que cumplas con los requisitos y luego te quedas en la calle, ¿no? Todos pueden dar su testimonio de este proceso. Entonces, usted y yo también estábamos en un Egipto con nuestras empresas, con nuestra profesión, hasta que el Señor un día irrumpió y nos liberó de todo eso. Pero el tema está que después de un tiempo de caminar en libertad, por ahí el riesgo es que uno quiera volver a la esclavitud. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Caminaba y decía, ¿por qué no nos habremos quedado en Llegó un momento que estas personas, después de todo lo que Dios le dio, más de una vez le reclamaron, ¿no es cierto?, aquí a su líder, a Moisés, de que ¿por qué no se hubieran quedado en Egipto? ¿Por qué no volvemos a Egipto? Decían permanentemente, y extrañaban su ollita allá con carne, con cebolla y demás, dice el relato bíblico. Se habían olvidado que eran esclavos, se habían olvidado que trabajaban de sol a sol para alguien que no les interesaba sus vidas, y cuando estaban en el peregrinaje para ir a la tierra que Dios había separado para ellos, permanentemente estaban queriendo volver. A veces nosotros nos parecemos mucho a ellos, en el sentido, a veces escucho testimonio que algunos me dicen, no, pastor, yo estaba mejor antes de venir al Señor. Ajá, ¿estabas mejor por qué? Porque tenía dinero para la parranda, porque tenía 2 o 3 mujeres. ¿Por qué estaba mejor? Entonces, si uno llega a dejar que ese pensamiento esté en nuestra mente, indefectiblemente terminará destruyéndonos. Indefectiblemente terminará llevándonos de regreso al lugar a donde salimos y dejar atrás todo lo que al Señor y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque no hay nada mejor atrás. No hay nada mejor atrás. Yo me convertí siendo una persona ya grande, habiendo estado en un montón de niveles sociales, había subido, bajado como 3 veces,
pero no hay nada de lo que hay allá atrás que pueda ser mejor que caminar con el Señor. Amén. Le quiere dar palmas al Señor. Aunque a veces haya que depender solo del maná, ¿no? Ellos comieron mucho tiempo maná, que maná quiere decir, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, y se cansaron de comer maná. Pero la verdad que ni trabajaban para tener ese maná y el Señor se lo daba y le dio, ¿no es cierto?, aves y le dio agua, todo durante 40 años. Y entonces entramos a poner la mirada atrás y entrar a anhelar, ¿no es cierto?, aquellos momentos, aquellas cosas. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Dice, por eso la advertencia, cuídate de no olvidarte de tu Dios, ¿no es cierto?, y no vaya a ser que nos saciemos de todo lo que tenemos. Sabe, a través de los años en la pastoral uno tiene la oportunidad de ver el proceso de la familia y los vemos llegar en su estado como todos llegamos. No importa los recursos que hayamos tenido, llegamos mal, ¿no? Uno puede decir no estaba enfermo, no teníamos un problema matrimonial, esto, lo otro, pero espiritualmente estábamos destruidos, no teníamos vida en nosotros y el Señor perdonó todas nuestras rebeliones y nos permitió ser parte de su pueblo y tener este maravilloso privilegio de decirle, Padre, Abba Padre, te queremos, te anhelamos, tener una comunión con Dios que antes no podíamos tener. El hombre no puede tener comunión con Dios mientras no se reconcilia y es, ¿no es cierto?, recuperado para el Padre por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, decía que el tema es de que vemos muchas personas que vemos todo el proceso, cómo llegan con todo tipo de carencia y a través de 10, 20, 30 años, lo que Dios hace en la familia, porque Dios dignifica nuestras vidas, ¿no? Lo más importante es que Dios nos da dignidad. Entonces, eso no quiere decir que necesariamente tengo que estar entre los primeros 10 a nivel mundial con los mejores recursos, pero nos lleva a un punto de dignidad. Y el problema es que cuando nos olvidamos de Dios, vamos a perder toda dignidad y vamos a entrar a valorar las cosas que podemos ganar por nuestras propias fuerzas. Dice, no vayas te olvides, dice, ¿no es cierto?, de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto de casa de servidumbre. Y porque dice que riesgo es llegar a pensar que lo hicieron por su propia fuerza, ¿no es cierto? El versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando uno llega a ese punto, es el punto del quiebre, es el punto de la caída, es el punto de alejarse de Dios, cuando uno cree eso. Porque entonces demostramos que ya no tenemos dependencia de Dios, que es mi conocimiento, es mi sabiduría, es mi profesión, es esto, es mi vara o lo que fuera. Y cuando el hombre o la mujer, el niño, el anciano, llega a esa posición, quedó fuera de la comunión con Dios. Y sabe que como siendo parte del pueblo de Dios, uno ve mucha gente en esa situación, de que llega un momento y cuando vienen a hablar, pastor, esto me lo gané yo, ¿no? Yo transpiré la camiseta, aunque usted hoy puede transpirar la camiseta sin hacer nada acá, ¿no? Hace calor, ¿no? Hace calor. No falló lo propuesto. Habíamos propuesto este verano tener el aire, pero no llegamos a tenerlo todavía. Entonces, ore, nos ayuda a orar. Esto le va a hacer orar con verdadero sentido, ¿no? Entonces se involucra, porque si no somos un grupito que oramos por los proyectos de la iglesia. Entonces, por este proyecto puede que usted esté fuertemente motivado después de un día como hoy, ¿no? Entonces, nos queda todavía un tiempito de calor. Pero entonces el riesgo es de alejarnos de Dios y llegar un momento de que nosotros creemos que todo lo que tenemos, hemos logrado una carrera, una profesión, una empresa, lo que fuera. Mire, en la vida las cosas se van más rápido de lo que llegan. A veces nos cuesta años tener algo y es muy fácil que se vaya rápidamente, ¿no? En nuestra América Latina, bueno, ahora en el mundo, la inestabilidad económica y de los movimientos que hay en el mundo hacen que uno de un día para el otro
pueda tener una gran empresa y ya no tenerla. Así que a mí me pasó 3 veces, así que sé de qué le estoy hablando. Entonces, hay que depender de Dios. No hay nada mejor que depender de Dios. Por eso quiero tomar un poquito el contexto que había en los versículos anteriores. En el mismo capítulo 8, el versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese versículo que después lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la verdad es reconocer que dependemos de Él, ¿no? Que de todo lo que viene de Dios, que no es primeramente lo otro. Pero claro, el riesgo es creer que todo lo que está en esa mesa solamente nosotros lo trajimos, y es por eso que después cuando oramos por los alimentos lo hacemos con casi nada de gratitud, con una oración religiosa, con un rezo, podríamos decir. Cuando usted dice muy rápidamente: Jehová es mi pastor y nada me faltará, eso es un rezo. Eso es un rezo, ¿no? Estoy repitiendo un versículo bíblico, pero es lo que hay en el corazón. La persona que sabe que la provisión viene de Dios ora de otra manera por sus alimentos, ¿no? Por eso usted me habrá escuchado decir que sería bueno que pase un tiempo hambre para que usted entienda quién es el proveedor, ¿no? Cuando uno come bastante tiempo pan frío, nosotros pasamos por temporadas así, y no es nada humillante, nada por el estilo. Usted sabe de qué se trata, usted sabe quién es el que trae el alimento a la mesa. Y sería bueno que le enseñe eso a sus hijos, porque si no, lo contrario, ellos creen que es una carga religiosa. Mi padre es un religioso que quiere decir una oración cada comida. No, chicos, vamos a agradecer a Dios porque la provisión viene solamente de Él. Amén. Y de repente le da palmas al Señor. Sigue diciendo: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y higueras y granados, tierra de olivo y de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, en este nuevo tiempo que está, ellos venían de haber estado primero esclavos, luego estuvieron por ser cabeza dura 40 años en el desierto, y después van a entrar a la tierra prometida, a donde había casas que ellos no habían edificado, había vides que no habían plantado, y Dios le entra a proveer todo esto. Pero hace la advertencia que llega a nuestros días, de caminar, ¿no es cierto?, con una actitud de reconocimiento y fidelidad en el día a día. Porque la verdad que todo registro bíblico, claro, cambian las historias, cambian los reyes, cambian los periodos históricos, y podemos ver imperios que suben y bajan a través del relato bíblico, y que lo podemos cotejar, coincide con la historia de la humanidad. Pero podemos encontrar que hay dos grandes grupos: los que caminan en obediencia y son bendecidos por Dios, y los que caminan en desobediencia. La humanidad se divide en esos dos grandes grupos humanos a través de los siglos, más allá que vivamos en una nación u otra, hablemos un idioma u otro. Hoy todavía, así como en el relato bíblico,
podemos ver que la humanidad se divide de esta manera. Quienes han creído en Dios y están dispuestos a obedecer a pesar de, porque somos fieles a Dios, caminamos con Dios en las buenas y en las malas, ¿no? Hay todo tipo de tiempo tenemos sobre nuestras vidas, pero vemos la mano del soberano aún en los momentos difíciles. Y la otra parte de la población a través de los siglos que en desobediencia, ¿no es cierto?, están peleados con Dios y lo quieren hacer responsable a Dios de todo lo que pasa, siendo que han perdido el favor de Dios y es por eso que están en esa situación. En esta mañana lo que queremos es ser desafiados y tomar una decisión en oración. Queremos tener un tiempo de decirle, Señor, bueno, perdónanos, Señor, porque de repente no todas las cosas las hacemos como Él quiere. No nos alineamos de la manera que Él quiere con nuestras vidas. Somos excesivamente caprichosos en tratar de imponer nuestro criterio sobre la Escritura. Aún hay personas que a través del conocimiento, de creer de que porque descubren verdades más profundas, de esa manera viven mejor y viven como ellos quieren. Eso también es soberbia del hombre. Es la dependencia plena de Dios, es la que nos lleva a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque aún en medio de este contexto que estábamos leyendo, ¿no es cierto?, hace un momento, está hablando de que Él es el que nos ha dado la capacidad de generar riqueza. Habíamos leído el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día, ¿no? Entonces, y el riesgo de seguir dioses ajenos. Dios ajeno es todo lo que nosotros coloquemos antes que Dios. Uno puede colocar la familia, uno puede colocar la empresa, uno puede colocar la profesión, uno puede colocar la mancha de los amigos, ¿no es cierto?, el partido político, no sé qué. Uno puede colocar muchas cosas antes que Dios. Y de repente no hay una estatua, de repente no hay un yeso, de repente no hay un rito, pero nosotros demostramos quién es Dios, a quién le obedecemos, a quién le servimos, en base a qué tomamos nuestras decisiones diarias. Todos nosotros cada día tenemos que tomar decisiones, indefectiblemente. Y en las decisiones, que son muchas en el día a día, demostramos si verdaderamente Él es nuestro Dios o no es nuestro Dios. Cuando hablaba aquí, justamente en este pasaje, de que a muchos les gusta, de que, bueno, ahí está diciendo de que Él nos dio el poder de hacer riqueza. Pero eso uno tiene que analizarlo en un contexto bíblico, porque la palabra siempre tiene un contexto inmediato, que son los primeros versículos, un contexto intermedio, puede ser el capítulo o la época histórica donde esta palabra fue dada, y hay un contexto remoto que es toda la Biblia. Y cuando a alguno le gusta, bueno, yo tengo la capacidad, voy a hacer riqueza, y algunos solo están en el reino pensando por eso, ¿no? Algunos solo piensan bueno, yo voy a estar con el pueblo de Dios porque son los que pueden no prosperar, hacer dinero, pero no se olvide del contexto general. Justamente por eso Juan en su tercera carta aclara que seas prosperado. Había un deseo de Juan al escribir esta carta y decía en el versículo 2 que seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, quiere decir que suplir todo, de alguna manera teniendo en cuenta la visión de los judíos. Se acuerda que los judíos se saludaban con aquel shalom, y aquel shalom era una expresión de bendición total, ¿no? En todas las áreas, espíritu, alma, cuerpo, en todas las áreas. Era un buen deseo en el saludo que tú seas prosperado en todo. Pero Juan lo baja en algo entendible para el pueblo gentil al cual podía llegar la carta, y dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la bendición que viene de Dios viene sobre los que verdaderamente caminan en comunión con Dios, ¿no? Usted me habrá escuchado decir muchas veces que el hombre sin Dios también puede prosperar. El hombre sin Dios puede lograr
muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no glorifica a Dios. Entonces uno tiene que identificar si verdaderamente estamos en los caminos de Dios, caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, o si estamos haciendo lo que queremos. Le quiero ser muy concreto, la bendición que usted recibe no es de Dios. Lo siento, ¿no? Pero nadie que camina en desobediencia con Dios y se olvida de Dios puede decir que lo que tiene viene de parte de Dios. Lo logró usted con su fuerza y hay otro que también prospera. Usted sabrá de qué lado de la línea está parado. Entonces hay que tener cuidado porque puedo autoengañarme. Vivo como quiero, no obedezco la palabra como dice ahí, obedecer sus mandamientos, decretos, estatutos. Quiere decir por poner por obra la palabra, eso me está hablando. Entonces se imagina alguien que acá en estos sectores está vendiendo porro, ¿no? O está vendiendo ravioles. No estamos hablando de un comedor, ¿no? Usted sabe de qué estoy hablando, ¿no? Está hablando de marihuana, está hablando, ¿no es cierto?, de cocaína, y diga que Dios lo prospera, ¿no? Alguien que está involucrado en la venta de armas para las guerras en el mundo y diga que Dios lo prospera. Alguien que explota a mil personas para tener él mucho dinero y que diga que Dios es que lo prospera. Puede ir a una iglesia, pudo haber algún día aceptado al Señor, pudo haber pasado por las aguas del bautismo. De repente es obrero de la iglesia, lamentablemente, pero no es Dios el que lo prospera. Amén, amén, ¿no? Entonces, para entender, porque a veces corremos el riesgo de, nos gusta autoengañarnos, ¿no? Y creer cosas que no son así. En esta mañana queremos tener un tiempo de oración y reconocer ante Dios cómo estamos en este comienzo de este año. Estamos todavía terminando el primer mes, tenemos un largo tramo por delante y poder caminar de acuerdo y la voluntad de Dios. No siempre tenemos mucho tiempo para el altar, pero en esta mañana queremos tener un tiempo de altar y si usted siente ahí en el lugar donde está que Dios ha hablado su vida, el altar va a estar abierto. Estamos esperando a los ministros que suban de la alabanza y entonces de esa manera podamos, ¿no es cierto?, tener una actitud ante Dios de que tenemos que arreglar con Él, de que tenemos, ¿no es cierto?, que alinearnos a su palabra y entonces todo aquello que viene por delante será bueno no solamente para nosotros, será bueno para nosotros y será bueno para nuestros hijos y será bueno para nuestra descendencia. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? ¿Quiere ponerse en pie? Vamos a orar. Y si usted siente de Dios, de parte de Dios, que es un tiempo de venir al altar y decirle, Señor, quiero empezar este año de otra manera, quiero alinear mi vida a tu voluntad, es un buen lugar para que usted pueda venir.